no son juicios de valor, porque recuerden que es antigenealógico, ¿no? Recordemos, ¿no? Y la crítica, la suspensión ética tiene que ver con la eliminación de esa genealogía de la moral, ¿no? Siguiendo a Nietzsche. Entonces, la deconstrucción no busca saber si hay algo positivo o negativo en el texto, sino entender cómo está relacionado y si esa relación es cuestionadora en relación a cierto estatus o tal vez no. Y ahí queda, acá. Hay, por ejemplo, tiene sus seminarios, ¿no? Sobre el amo, la bestia y el soberano, ¿no? Entre otros textos. Por ejemplo, hay un texto bien gracioso, ¿no? En el que él habla, pues, está saliéndose de la ducha, ¿ya? Así bien literario, ¿eh? Sale de la ducha, está desnudo, y su gato está que lo mira, y entonces siente el impacto de la mirada del gato. ¿Qué siente el gato cuando lo mira? La mirada del gato es una intencionalidad, y nuevamente se suspende, ¿no?, la humanidad de él a través de la mirada del gato, que él no puede entender, traducir, conocer, ni siquiera puede establecer ningún diálogo con el gato, pero sabe que tiene una intencionalidad y lo afecta en su desnudez. Y es más, el gato ya está desnudo, ¿no? Y comienza así con esa anécdota para analizar justamente el extrañamiento que tenemos en relación a los animales. Ese es el último Derrida, que ya reflexiona sobre la animalidad. Bien, me gustaría dar un curso de poesía de animalidad, dicho este caso. Ya, si me atracan, ahí ábrela. Bien, entonces para empezar, bueno, ya les había dicho, ¿no? Nosotros nos interesa en la discusión de las grietas, ¿cierto? La grieta que es diferente de sí mismo, ¿no? De esa reafirmación del centro, de lo antropocéntrico, de las certezas, de la verdad, de lo bueno y de lo malo, ¿no? Podría decir así, ¿no? Entonces son diferentes, la grieta y el sí. Ahora, acá el último concepto que voy a enseñar hoy día, ¿no? Es el concepto de la diferencia. Que ahora está muy utilizado, ¿no? La diferencia, ¿no? La diferencia. ¿Qué es? Si quieren, yo les recomiendo un libro para reflexionar sobre la diferencia, que se llama Diferencia y Repetición, de Gilles Deleuze. Es un libro así, para terminar vomitando, definitivamente, ¿no? Pero vale la pena arriesgarse a leer un libro como ese. Diferencia y Repetición de Gilles Deleuze, que también está acá. Hoy yo lo he traído también. La diferencia. Claro, profundicemos entonces. No hay una genealogía, no hay una interpretación, no hay una estructura. Estamos contra el fonologocentrismo, ¿por qué? Porque nos interesa el residuo como espacio de crítica de la estabilidad, ¿correcto? Sin ningún interés axiomático, ningún interés axiológico, ningún interés ético o moral. Entonces, a partir de ahí, ¿cuál es el énfasis que se da a partir de esa grieta? De la diferencia. Nos interesa la diferencia, ¿no? ¿Bien? Que ahora está bien utilizado, ¿no? Ya sabemos qué tipo de discursos son los que utilizan bastante la palabra diferencia, ¿ya? Entonces, esto viene del postestructuralismo francés, ¿no? La diferencia. Nuestro amigo de lo utiliza, ¿no? Derrida lo utiliza, Cristeva lo utiliza, ¿no? Y recuerden bien, ¿no? Mayo 68 abre esa cuestión de la diferencia y en la experiencia de las guerras también, de la situación colonial francesa. Los extranjeros, como vemos, pues, ¿no? También la cuestión de la Guerra Fría, ¿no? Los extranjeros que van a ciudades importantes del planeta, que bullen de cultura, y que ellos no son de ahí, quieren ser de ahí, pero nunca llegan a hacerlo. Entonces, esas experiencias de la diferencia son las que estructuran estos pensamientos también. Los venezolanos van a ser nuestros postestructuralistas, ¿no? Ellos van a pensar la diferencia, ¿no? En relación a la peruanidad. Pero no les va a salir tan bien porque tienen un defecto, al igual que nosotros. Todos somos latinoamericanos. ¿Bien? En cambio, esos pensadores búlgaros, por ejemplo, o argelinos coloniales que iban a París, ¿no? Ahí sí era complicado. O la gran cantidad de negros, ¿no? Los senegaleses, por ejemplo, ¿no? Que también pensaban en la zona europea, ¿no? En la zona francesa, ¿no? Todo ese es pensamiento de la diferencia, la negritud, el feminismo, todo parte del concepto de la diferencia. Entonces, si se percatan, todos estos lectores, ¿no? De obras siempre están preocupados, pasan la mano y si sienten una rugosidad, la rugosidad es en la que se concentran. Yo personalmente creo que ese énfasis en la rugosidad, yo creo que ha degenerado un poco, eso personalmente lo digo, ¿no? Porque ya no está llegando a ningún lado también. Pero bueno, esa es una opinión personal. ¿Cuál es el problema con la diferencia? Vamos a llegar a Cristeva también tiene ese asunto. ¿Cuál es el problema con la diferencia?
El problema con la diferencia es, escuchen, que es un espacio no racional. Ese es el problema también con los postestructuralistas. Diferencia, ¿no? Es un espacio no racional. Tiene sentido, ¿cierto? Porque si Dios está en contra de la razón, porque la razón estatuye ciertos principios que doblegan la experiencia, por ende, ellos tienen que hacer énfasis en la diferencia como espacio no racional y aproximarse a esa situación no racional, ¿no? Para entender de otra manera la existencia, por decirlo así. Bien, entonces espacio no racional. Y ni qué decir, porque ahí ustedes van a ver también donde está lo indecible de la poesía de algunos poetas, ¿no? Lo indecible, ¿no? La indecibilidad, ¿no? La incertidumbre, ¿no? Hay tesis incluso, ¿no? Bueno, hay tesis graciosas, ¿no? El autor sí está diciendo algo, pero el lector está más preocupado en la indecibilidad que le hace no decir al texto, ¿no? Pasa, ¿no? Yo leo varias tesis de esas, ¿no? No caigan en eso, ¿no? No le echen la culpa de que ustedes no saben hablar al autor, al poeta, ¿no? Por si acaso. Bien, entonces la diferencia es que pues no hay un espacio, aparece un espacio racional. A partir de ahí, ya que el señor también lo dijo, ¿no? La grieta, ¿qué palabra utilizó? El intersticio, ¿no? Es un espacio, literalmente, es un espacio, se abre una especie de vórtice dentro del plano de la literatura en términos generales, los textos, del discurso. El discurso tiene cierto grado de espacialidad. Obviamente ahí la influencia de la física es fuerte, ¿no? La física de Einstein sobre todo, ¿no? De la fusión del espacio y del tiempo. Todo eso también es fundamental, revisar cómo influyen en esos pensadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de espacio no racional, entendemos pues que el espacio racional evita que nos percatemos de esos espacios. Ejemplo, ¿no? También tenemos a Ángel Rama, ¿no? La ciudad letrada, ¿no? La ciudad letrada que se va reproduciendo el significante, ¿no? Es más, nosotros estamos reproduciendo la ciudad letrada en esta tarde. El significante de la reproducción del poder de la letra sobre otras personas. ¿Cierto? Qué pena. Bien. Entonces, eso lo trabaja Rama, ¿no? Pero también hay otro autor, también que es fundamental, que nadie le para bola, ¿ya? Nuestro amigo Lefebvre, ¿no? ¿Lo conoce? Él habla sobre el espacio. Él utiliza el marxismo para estudiar los fenómenos urbanos. Lefebvre. Déjame... Ese autor es buenazo, ¿eh? Se lo recomiendo. Si quieren hacer una tesis así que nadie va a hacer caso, ¿ya? Utilicen a Lefebvre, ¿ya? Es un autor genial, ¿eh? Definitivamente francés. ¿Tiene libros traducidos? Hay libros acá. No conozco a nadie que estudie Lefebvre, ni yo lo he leído por pura amor al arte nada más, ¿no? Pero es bueno, lo voy a utilizar pronto también.